Bien, damos comienzo a las clases de taller de tecnología de control, en particular con el profesor Ramiro Ná. Este año nos toca ver 4 temas. Eh, Entre ellos tenemos los circuitos de control con relés y contactores, las electroválvulas y bombas para agua utilizadas en jardinería, el control climático en invernaderos y los sistemas de riego automatizados para parques y jardines. Eh, Dada esta situación, como los dos primeros temas, los circuitos de control y las electroválvulas, aun cuando tienen su concepto teórico, tiene mucha carga práctica. Eso lo vamos a dejar para cuando retomemos nuestras clases presenciales. Así que nos vamos a dedicar al control climático en invernaderos, que tiene bastante contenido teórico. Tenemos que aprender muchos conceptos de cosas que son nuevas para nosotros. Bien, recordamos que en la primera actividad hablamos sobre los invernaderos como una estructura en la cual se crea o se intenta crear un microclima para poder desarrollar una especie vegetal en particular, de tal manera de poder tener producción fuera de año. Vamos a tener diferentes tipos de invernaderos. Tenemos el invernadero plano, caracterizado por la forma que tiene su techo. Tenemos el invernadero de raspa de amagado, también con una particularidad de tener una zona elevada y una zona a un nivel mucho más bajo, de ahí los nombres raspa de amagado. Muy común es ver los invernaderos asimétricos, que los techos tienen diferentes niveles y que en la pared de ese desnivel tenemos una ventana, que es la ventana cenital. También nos podemos encontrar con los invernaderos tipo capilla, y en el apunte también figuraba el invernadero de doble capilla. Y por último tenemos los invernaderos tipo túnel, que también se pueden encontrar con mucha frecuencia en diferentes zonas del ámbito metropolitano de la ciudad y alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Recordamos que íbamos a controlar 3 parámetros. Esto lo vamos a hacer en la práctica cuando volvamos a las clases presenciales. Esos 3 parámetros son la temperatura, la humedad relativa y los niveles de iluminación que tengamos dentro del invernadero. La temperatura la vamos a controlar para que se mantenga estable dentro de ciertos parámetros que necesite cada especie vegetal. La humedad relativa, el control está derivado de la humedad ambiente que absorbe el cultivo o que lo puede, digamos, o que puede permanecer en él, y los niveles de iluminación están íntimamente relacionados con la fotosíntesis, que deriva del crecimiento, del desarrollo de una especie, y si podemos controlar el nivel de iluminación, se va a poder modificar el fotoperiodo de las plantas, de tal manera de poder obtener más de una producción anual de una especie vegetal. Vamos a hablar de automatismos como un elemento general, y vamos a decir que un automatismo es un conjunto de operaciones que hace una máquina o que se realiza en un proceso en donde no va a intervenir el humano simplemente va a supervisar. Podemos agarrar como ejemplo algo doméstico, un lavarropas. Si un lavarropas lo desarmamos, nos vamos a encontrar con algunos de sus componentes. Entre ellos, en el frente tenemos las teclas, y obviamente no se ven, pero los elementos electrónicos de control. Eh, Internamente está el tambor, en donde se produce el proceso del lavado de ropa, y el tambor tiene dos actuadores, el motor y la polea, que es el que los va a mover. Para poder determinar los ciclos de lavado, cantidad de agua, tenemos elementos sensores, como por ejemplo el sensor de carga para saber si tengo mucha o poca ropa y manejar el agua,
el sensor de si el agua está sucia o no, el sensor de presión de agua, entre ellos. A todo el conjunto de operaciones que forman parte de un automatismo lo vamos a llamar sistema de control. Por ende, todos los elementos que vamos a utilizar para controlar la temperatura, la humedad y la iluminación en un invernadero lo vamos a llamar sistema de control en un invernadero. Tenemos que recordar primero cómo son las acciones dentro de un invernadero, ¿no? El sistema tradicional. Allí tenemos el productor, el técnico de jardinería, que entra al invernadero, observa diferentes situaciones, mide variables y producto de su experiencia, de los valores de humedad, de temperatura, de iluminación, de cómo se va desarrollando su producto vegetal, toma decisiones, ¿sí? Entonces tiene que actuar, tiene que tomar acciones. Dentro de esas acciones o dentro de esa actuación podemos tener el de encender un calefactor si la temperatura del invernadero es muy bajo, el encender un ventilador, abrir las ventanas si hay mucha humedad o si hay mucha temperatura dentro del invernadero, activar el sistema de riego, etc. Si nos vamos puntualmente a algo automático, todas estas acciones que hace el cultivador, el productor, las tiene que realizar un sistema formado por sensores, por actuadores y por un controlador. Tengamos presente que vamos a tener variables externas, que es el clima, temperatura, humedad, si es de día, si es de noche, si está lloviendo, y variables internas dentro del invernadero. Nosotros vamos a considerar esas tres que mencionamos: temperatura, humedad e iluminación. Estas variables físicas las va a detectar un sensor. Este sensor las va a convertir en una variable eléctrica. A través de cables, esa variable eléctrica va a ir hacia un controlador. Entendamos un controlador como un microprocesador similar al que tiene una computadora personal. El controlador toma esta información de los sensores, la procesa, la analiza y toma decisiones. Al tomar decisiones, esto implica que pone en funcionamiento algún actuador. Entendemos como actuador un calefactor, un ventilador, el sistema de riego, y producto de estas acciones, ¿sí?, se modifican las variables internas, tendiendo a que se mantengan constantes o dentro de los parámetros que uno como técnico o como productor desea que se mantengan. Vamos a hablar en particular de los sensores. Para la temperatura vamos a tener dos tipos de sensores: las termoresistencias y las termocuplas. Físicamente tienen el mismo formato: una vaina que contiene al sensor o detector y una cápsula que contiene los circuitos eléctricos. La diferencia radica en el principio de funcionamiento. En el caso de las termoresistencias tenemos un alambre que modifica su valor en base a la temperatura. En el caso de la termocupla vamos a tener dos alambres de diferente material unidos en sus extremos, de tal manera que cuando se le aplica calor se va a producir en el extremo libre un valor de tensión. Esta va a ser la forma que tienen los sensores de temperatura en transformar una variable física en una variable eléctrica, ¿sí?, de temperatura a valor de resistencia y de temperatura a valor de tensión. Cualquiera de estas dos variables, resistencia y tensión, se van o se aplican directamente al controlador y quedan registradas o se van copiando en un instrumento de medida. La humedad va a estar sensada o detectada a través de un sensor capacitivo. El nombre capacitivo deriva de un componente eléctrico que es el capacitor. Básicamente el sensor capacitivo tiene tres componentes: dos electrodos metálicos recubiertos por un material higroscópico que cumple la función de dieléctrico, y todo eso va a estar cubierto por un encapsulado plástico con unos orificios por donde puede entrar y salir la humedad.
En particular, las moléculas de agua presentes en el ambiente van a actuar sobre el polímero sensor y sobre los electrodos, de tal manera de que se pueda modificar el estado de los componentes del detector. El polímero higroscópico tiene la capacidad de absorber o de repeler humedad, de tal manera que a mayor cantidad de humedad que tengamos sobre el material higroscópico vamos a tener mayor capacidad. La capacidad, esta palabra, es una variable eléctrica, ¿sí?, que tiene el sensor, o sea que la humedad, el sensor, los valores de humedad los va a transformar en valores de capacidad. Estos valores de capacidad son los que van a ir directamente al controlador para que los interprete. Finalmente, tenemos los sensores de iluminación. Se usa un sensor que se llama LDR, es una fotorresistencia. Normalmente nosotros vamos a ver el encapsulado plástico, ¿sí?, la fotocélula. Dentro de la fotocélula tenemos el LDR y lo que hace el LDR es simplemente modificar su valor de resistencia con la cantidad de luz. Cuando tiene luz sobre su superficie, comienzan a moverse los electrones. Recordamos que la resistencia es la oposición a la circulación de electrones y que la circulación de electrones es corriente eléctrica. Es decir, lo que hace este sensor es transformar la variable física, nivel de iluminación, en una variable eléctrica, nivel de resistencia, nivel de corriente eléctrica. Bien, hasta aquí nuestra primera clase. Aprovechen para realizar las actividades que les estamos dando con el profesor Nat y obviamente para realizar todas las consultas, leyendo, que surjan de la lectura del apunte y que surjan también de este video. Nos vemos en la próxima.